en Cara a Cara con el mieloma múltiple, hoy hablamos con el doctor Joan Blade, consultor senior de la unidad de amiloidosis y mieloma múltiple del Hospital Clínic de Barcelona. Buenos días, Joan, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a entrar directamente en el tema, ¿no? Y entonces quería preguntarte, así que nos contaras por encima, ¿por qué la hematología y por qué el mieloma? ¿Por qué empezó todo? Bueno, la hematología, pues en realidad tuve un profesor en quinto, Sí. Rivas Mundó, que era hematólogo y catedrático de medicina interna, y me apasionó la asignatura, saqué matrícula de honor, etc. Y entonces esto fue la hematología. Sí. Y cuando entré de interno, después de acabar tercero de medicina en el hospital, pues el primer enfermo que vi en la cama 1 de aquel entonces Clínica Médica B era un paciente que tenía un mieloma múltiple. Me miré muy bien la historia del primer paciente que vi y tal, me quedó muy grabado. Luego me compré traducido el libro de John Waldstrom sobre mieloma múltiple, que era una maravilla, editado en el 70, y en el 73 ya fue traducido al español, ¿no? Y me miré todos los casos, etcétera y tal. Luego hacía algunas guardias también con el doctor Feliu y también le gustaba mucho el mieloma múltiple, y al final el doctor Rothman me propuso hacer la tesis, y la tesis que elegí fue sobre mieloma múltiple, doctoral, y a partir de aquí pues ya leí la tesis en el 84, entré en staff de hematología en el 81 y siempre enfocado a la investigación clínica y a ver pacientes con mieloma múltiple. Eres uno de los fundadores del GEN. Sí, pues sí. Cuéntanos un poquito cómo fue aquello. Bueno, en realidad primero había el PETEMA, también había GELTAMO, que eran grupos que iban diferentes, y los dos grupos trataban al mieloma múltiple, los pacientes con mieloma. Y yo empecé así, digamos, en serio en PETEMA en el año 85, con un estudio ensayo clínico que entraron casi, 487 pacientes dentro de PETEMA y tal. El GELTAMO hacía estudios por su lado, y entonces en 1995 el doctor Díaz Mediavilla, La Huerta y yo fuimos los fundadores de la Fundación PETEMA, de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia. Y en el 2000, antes del 2000, pues decidimos que para ser un grupo fuerte, no hacernos competencia y tal, pues decidimos unir el grupo, digamos, PETEMA y GELTAMO en lo que hacía referencia al mieloma. Y aquí nació el Grupo Español de Mieloma, que continúa dentro de la Fundación PETEMA, ¿no? Bueno, a partir de ahí empezasteis, muchos ensayos, muchos estudios. Exactamente. Empezasteis a salir al extranjero, ¿no? También, sí. Bueno, en realidad, en el 85 ya diseñamos el estudio que he mencionado, que se publicó en el 93. Luego hubo el mieloma múltiple 90, el mieloma múltiple 94, que comparaba quimioterapia frente a autotrasplante. Es decir, que PETEMA, antes del GEM, ya hacía cosas. Ya hacía cosas. Y cuando se fundió PETEMA con GELTAMO, entonces fue el ensayo clínico GEM 2000, en el que entraron muchísimos pacientes, y aquí empezó la investigación GEM, ya reuniendo PETEMA, GELTAMO, y hemos hecho muchísimos estudios a iniciativa del investigador y obviamente con el soporte de la industria. De otra manera, habría sido imposible. Sí. Bueno, ¿qué es para ti el mieloma, ¿no? Y los cambios que te parecen más importantes en los últimos 10 años, quizá, que es cuando ha despegado todo, ¿no? Sí, bueno, yo pues he vivido bastante la historia del tratamiento del mieloma, ¿no? Porque ya dije que leí mi tesis en el año 84, por tanto ya ha llovido
como ahora que está lloviendo aquí Bueno, también. sí. Entonces, en aquel momento solo había la quimioterapia convencional, Sí, luego se incorporó el autotrasplante y hasta el año 99 no se hizo la publicación del doctor Barloghi de Arkansas sobre la eficacia de la talidomida en pacientes con mieloma avanzado. Y entonces esto representó un hito muy importante en el tratamiento de esta enfermedad, apasionante el tratamiento porque la talidomida se siguió de los IMIDs, lenalidomida, pomalidomida. Luego, en el 2000, ya empezó la investigación sobre el inhibidor del proteasoma, el bortezomib. Luego se fue aprobando pacientes recaídos, primera línea. Luego otras generaciones, el carfilzomib, de inhibidores del proteasoma, el ixazomib. Y luego, finalmente, también los anticuerpos monoclonales. Sí. Hace unos 7 años, 8, daratumumab, isatuximab, elotuzumab. Es decir, que atacando al mieloma con diferentes mecanismos de acción, ¿no? Por tanto, he tenido la oportunidad, y bueno, no hace falta decir ahora, la terapia CAR, ya. anti-BCMA, sí. y luego los anticuerpos biespecíficos, etcétera, con resultados muy, muy buenos en pacientes avanzados y que estos tratamientos se van incorporando en fases más precoces de la enfermedad. Por tanto, he podido vivir los inicios del tratamiento. El primer tratamiento así efectivo fue melphalan-prednisona, que se publicó en el año 1969. Sí. Y yo recogí los pacientes desde 1970, que habían tenido la oportunidad de recibir este tratamiento. Por tanto, he podido ir en esta historia que hasta los años 2000, pues el tratamiento era muy limitado. Ya. Y a partir de entonces, pues se ha acelerado de tal manera que si uno hiciera 2 años sabáticos sin estar en contacto y reaparecieras en una sesión clínica, no sabrías ni de lo que hablan, ¿no? Ya, ya. Eso ha sido. Bueno, tú eres un apasionado de la enfermedad en el sentido de que, bueno, pues es que parece que suena mal decir así un apasionado, ¿no? Pero te gusta, pues, investigar sobre el mieloma y ver todos estos avances. Pero también eres conocido y tienes cierta fama de que te preocupas mucho por tus pacientes. Bueno, pues sí, claro que sí. Es verdad, claro que sí. ¿no? O sea, que te sabes al dedillo las historias clínicas, me acuerdo, de tus pacientes, que los conoces, los recuerdas, hablas con ellos, incluso observas cómo se encuentran, ¿no? Antes de entrar en la consulta. Exactamente. Es importante a veces cuando has visto a un paciente que a lo mejor tiene 75 años, dolores óseos, un mieloma y tal, pues tú lo has visto como venía, le has hecho un tratamiento o 2 y a veces algo antes de que entre el paciente le llaman para que entre y entonces yo veo cómo se mueve, observo con su familia y ves el cambio, ¿no? El cambio que se ha producido desde que lo viste la primera vez hasta que lo ves cómo va mejorando y tal, pero hay que observar todo un poco, ¿no? A mí eso me parece importantísimo y denota, pues bueno, pues que tu gran preocupación, ¿no? Por ese paciente que llega mal y que va progresando a mejor o bueno, observar al paciente, ¿no? Exactamente. Bueno, tú eres un referente también en amiloidosis relacionada con el mieloma múltiple, ¿no? La amiloidosis, si el mieloma es desconocido, la amiloidosis lo es más. Bastante más. Hay pacientes de mieloma que, además del mieloma, después del mieloma o con el mieloma, les diagnostican una amiloidosis diciéndoles que es una enfermedad muy grave, que agrava el pronóstico del mieloma, y la verdad es que se sienten muy perdidos porque nunca oyeron hablar del mieloma, pero menos de la amiloidosis. Sí, ahora mismo la amiloidosis, ¿cómo está? De hecho, es solo
una cuarta, una quinta parte Sí. de los pacientes con mieloma. Sí. Es decir, si hay 5 mielomas por cada 100.000 habitantes y año, Sí. hay una amiloidosis por cada 100.000 habitantes y año, Sí. nueva al Es año. poco, Entonces, pero a mí me parece bastante. bueno, es poco, porque en España Sí. pues serían, si pongamos 50, Sí, pues serían 500 casos al año. ya. Es decir, que en toda España 500 casos nuevos al año es poco como enfermedad. Sí. Y además se presenta de muchas maneras, que puede presentarse con insuficiencia cardíaca al cardiólogo, alteración renal al nefrólogo, pérdida de peso, medicina interna. Y entonces las manifestaciones Sí. son muy diversas. Sí, Y hasta hace pocos años no existía un tratamiento. Por tanto, cuando se diagnosticaba, pues no se le daba la importancia de decir, hombre, en la amiloidosis no hay tratamiento, vamos a hacer Ya. lo posible, paliación y tal. Pero Ya. claro, ahora, a raíz de los nuevos tratamientos del mieloma, Sí. también los mismos, sí, parecidos, sí, pues son muy efectivos contra la amiloidosis. Entonces ahora, cuando se diagnostica una amiloidosis, todo el mundo está pues muy interesado en enviarlo al hematólogo Claro. para que le pueda ofrecer estas posibilidades Claro. terapéuticas. Es decir, que y también se puede, o sea, te pueden diagnosticar un mieloma y también una amiloidosis. sí, pero esto es infrecuente. Es infrecuente. Es infrecuente. Es Sí. decir, la amiloidosis es una entidad con una personalidad propia, Sí. el mieloma también, Sí, y pacientes con amiloidosis sí, que acaben teniendo un mieloma son muy pocos, muy raros. ya, Y los pacientes con mieloma sí, que acaban teniendo una amiloidosis, sí, se dice que era un 15% o así, pero es mucho menos. es menos. Es entre el 2 y el 5%. Yo estuve Vale. un año en la Clínica Mayo Sí. y analicé estos, y en el mieloma IgG era del 5% y en el IgA del 2%. Es decir, que es baja Ya, la ya. proporción de pacientes que tienen ambas cosas. Bueno, y ante toda esta batería, no solo de fármacos, ¿no?, sino de nuevos, de la innovación de las células, ¿tú cómo ves el futuro del mieloma a corto y medio plazo? Porque a futuro ya lo veremos Sí, mucho bueno. mejor, ¿no? Pero así, Bueno, ahora mismo. De hecho, lo comentamos antes de empezar la Sí. sesión, ¿no? O la Sí. grabación, hemos estudiado en el clínico pues, la supervivencia de los pacientes Sí. diagnosticados entre 1970 y 2015. Y hemos dividido los pacientes en periodos de 15 años y en cada periodo de 15 años se duplica la supervivencia, Sí. tanto de jóvenes como de mayores. Es decir, más en los jóvenes, pero también en los mayores. Y esto es por los tratamientos. Y Sí. la gran ventaja, el gran beneficio se observa en el periodo del 2000 a 2015. Esto que los diagnosticados en el 2000 justo empezaban a recibir los nuevos fármacos. Ya. Los del 2015 mucho más. Entonces, este aumento de la supervivencia será mucho más acusado en los pacientes que se van diagnosticando ahora. Sí, claro. Porque, claro, ya pueden recibir todo. Claro. En 2015 justo aparecieron los anticuerpos monoclonales Sí, en fase muy avanzada. Ahora están en primera línea, Ya. con resultados extraordinarios. Por tanto, en este estudio de esta supervivencia aún no entra lo más potente, que ya está en aprobación. Y luego, el futuro bien está en la terapia CAR-T, Sí. anti-BCMA, Sí. en los biespecíficos anti-BCMA, Sí. etcétera, que ahora se están aplicando con buenos resultados y un perfil de toxicidad aceptable Sí. en fases avanzadas, pero se irá a fases menos avanzadas de la enfermedad, con lo cual esto también potenciará los resultados que ya obtenemos. Por tanto, la supervivencia libre de progresión, tasa, profundidad de respuestas y, en definitiva, supervivencia global va a mejorar mucho en los próximos años, por lo que ya disponemos hoy. ya. Hay pacientes que cuando leen la mediana de supervivencia, no la media,
y hace 12 años pues creo que estaba sobre 2, 3 años, ¿no? Y ahora... Un poco más. Un poco más, bueno. Sí. Es que variado según donde Sí. lo mires. Pero, y ahora creo que está en 8 o 10 o algo más, ¿no? Sí, bueno, en los jóvenes Sí. menores de 65 Sí. que reciben autotrasplante y tal, ya pasa, la mediana bien pasa de los 10 años. Vale. Y hay una cola, una proporción de pacientes que a los 10 años no han recaído y hay pacientes que han pasado 20 o 25 años Ya, y tampoco sí, han eso recaído ya. desde el trasplante. Ya. Por tanto, esta es una realidad. Sí. Y en los mayores es menos, pero se ha hecho un gran salto también. Y en los mayores te vas como mínimo a 5 o 6 años de mediano. Bueno, ¿no? esto yo lo encuentro que es muy satisfactorio y muy esperanzador, pero sin embargo hay muchos pacientes, sobre todo de nuevo diagnóstico, ¿no? Y no solo de nuevo diagnóstico, pacientes que están bien y que no han tenido ninguna recaída y que les parece poco, ¿no? ¿Tú qué le dirías a esos pacientes? Bueno, el paciente, aquí hablamos de números generales. Claro, sí. Para un paciente Por eso, individual no puedes decirle esos números, ni mucho menos. Por eso. Decirle, es una enfermedad crónica, Sí. que la controlaremos, Sí, que cada vez tenemos mejores tratamientos, Sí. que los tratamientos son mejor tolerados, que cuando están en respuesta tienen excelente calidad de vida y que si progresa la enfermedad en 4, 6, 8 años, sí, aún tendremos más cosas y que a nivel individual sí. el paciente que eventualmente se cura o es un larguísimo superviviente o tal, no se sabe muy bien, puede ser el paciente que tenemos delante. Por tanto, los números globales Sí. no sirven a nivel A individual. nivel individual. Bueno, porque yo creo que, una de las cosas de esta enfermedad, ¿no? Peor es que, bueno, aparte de que cuando te lo dicen, te dicen que es incurable, que puedes tener recaídas y todas estas cosas, pero realmente no se puede adelantar, ¿no? ¿Quién va a estar...? Imposible. Es imposible, ¿no? Imposible, y eso quizás es un poco Depende lo que mucho marca, ¿no? de la respuesta al tratamiento Sí. y esto en el momento del diagnóstico no lo sabes. Claro, por lo eso. vas viendo a lo largo de la evolución, Sí. si te hace una gran respuesta, muy buena respuesta Sí. parcial, remisión completa, enfermedad Sí. mínima residual negativa, cada vez vas exigiéndote más Sí, en eso. disminuir la enfermedad Sí. para que la duración de la respuesta Sí. y la supervivencia será lo más Sí, prolongado posible. pero no se puede adelantar. No sé, no, O exactamente. sea, no es como otras enfermedades que te dicen te vamos a hacer esto, esto y esto, y después, si todo sale bien, olvídate de nosotros, ¿no? Exactamente. Esto lo podremos a lo mejor decir en un en futuro un cuando futuro. conozcamos quizá los mecanismos más de progresión. Si podemos Sí. detener la progresión de la enfermedad, pues entonces será cuando pues podamos decir, pues mira, con este tratamiento dirigido a este mecanismo de progresión que lo hemos detenido, pues ya no tendrás que preocuparte de la enfermedad supercrónica como un hipotiroidismo que tratas con las pastillitas Ya. suplementarias, ¿no? Ya. A ti supongo que esto, aún así, todavía no hemos llegado a ese punto, pero donde estamos, supongo que te parecerá pues maravilloso, porque lo has vivido. Claro, esto todo. tiene que ser, la investigación futura tiene que ir por este camino, Sí, en conocer el mecanismo íntimo de la progresión Sí. y poderla detener. ¿eh? de acuerdo. Y en eso estáis trabajando, En eso eso se trabaja. Sois sois, es que no sé cómo llamaros, los primeros espadas. Bueno, el nos número hemos dedicado, uno en la- sí, pero nos hemos os dedicado habéis muchos años dedicado, a eso, ¿no? mucho a la investigación y estáis recogiendo también, pues, ¿no? Claro. Frutos. Los porque- frutos vienen ahora y, de hecho, tratamientos que ha diseñado Sí. y ha investigado el grupo español Sí. han sido probados por las agencias Ya. oficiales. Sí, por eso. La Agencia Europea, la FDA, Sí. el melphalan, bortezomib, Yo todo eso lo... salió Sí. del grupo español. Para los inducción a trasplante, el bortezomib, talidomida dexametasona, lo aprobó en 2013 la Agencia Europea del Medicamento a raíz de los estudios del grupo español. Sí. Luego,
el actual estudio de 2012 para trasplante VRD, bortezomib, lenalidomida, dexametasona, pues también se está convirtiendo en el referente backbone, que seguramente se le añadirá definitivamente al daratumumab como tratamiento pre-trasplante. Es decir, que hemos contribuido muchísimo. Exactamente. Y yo siempre lo digo porque creo que la sociedad en general debería conocer la contribución que habéis tenido a que los pacientes de mieloma vivamos más y mejor. Y que se aprueben las combinaciones. Exactamente. Y que se aprueben las combinaciones y todas estas cosas, que es lo que algunas veces pues nos retrasan algunas cosas, ¿no? Sí. Pero yo creo que eso, cuando se conozca bien el mieloma, bueno, acabaréis con él. Eso pretendemos, Porque hay que conocerlo. O sea, realmente el problema es que no se conoce, ¿no? Todavía. Sí, se conoce muy bien lo que es la enfermedad. Sí. Cómo estratificar los tratamientos, el paciente frágil, el que está bien aunque sea mayor, el que es candidato a trasplante, la inducción que hacemos, el trasplante, los mantenimientos. Los pacientes de alto riesgo si se pueden beneficiar de un doble trasplante y un tratamiento de mantenimiento incluyendo el bortezomib, etcétera, ¿no? Es decir que eso todo está controlado. Y el comportamiento de la enfermedad y tal. Lo que nos falta es el mecanismo de progresión y el poder encontrar la diana para que podamos dirigir el tratamiento a esta diana y que detenga la progresión de la enfermedad, ¿no? Esto es lo que nos falta, ¿no? Ya. ¿Tú sigues viendo pacientes en la clínica? En el hospital. ¿Observas si hay gente más joven? No. ¿No lo observas? No. Yo creo, cuando estaba en la clínica Mayo, pues el doctor Kyle, esto hace 30 años casi, me comentó, ahora vemos pacientes más jóvenes con mieloma. Sí, hace 30 años. Sí, hace 30. Y yo le dije, no. ¿Cómo que no? No digo, porque ya lo he mirado en tu serie, porque recogí toda su serie. Y la edad de menos de 40, de menos de 50, de menos de 65, es la misma. Lo que pasa es que se diagnostican más pacientes más precozmente y da la sensación que haya más jóvenes. Pero la proporción de jóvenes, por ejemplo, de menos de 40 años solo hay un 2%. Menos de 50, un 15%. Y ya menos de 65, 40, 45%. Esto se ha mantenido constante a lo largo de la historia. Y da la sensación de que ahora se diagnostica más gente joven con mieloma. Y no es así. Ya, bueno. Pues no es así. Está bien que lo aclares. Entonces, sigues consultando y ¿qué más cosas haces? Bueno, pues básicamente, ahora como estoy en régimen de jubilación parcial, pues hago la consulta y luego me dedico a supervisar, asesorar, a tutelar a los jóvenes de la institución que se dedican al mieloma y luego, sobre todo, a ayudarles en el análisis de los resultados, en publicar los resultados, en dar a conocer situaciones que pacientes se benefician más de este tratamiento. Por ejemplo, pues a veces el mieloma pues tiene lo que se llama plasmocitomas, bultos de células plasmáticas. Pues estos pacientes se pueden beneficiar más de otro tratamiento de uno que de otro. Es decir, todo esto lo lleva mucho la observación clínica que has ido teniendo, ¿no? Pero lo que tú sacas de la consulta, de ver en los pacientes y de esto, parece que es así. Pues entonces esto, en esta serie que tenemos, que ahora se acerca a los 1.500 pacientes, pues hay que analizarlo, hay que darlo a conocer. Y, por ejemplo, mielomas que no se tratan, pues quiescentes. Vale, pues entonces hay unos que la proteína va aumentando poquito a poco. Estos acabarán teniendo un mieloma. La mayoría de los otros no. Esto es la observación
tú lo tienes que analizar y demostrar y publicar para darlo a conocer a la comunidad científica, sí. básicamente del mieloma, ¿no? Entonces esto es digamos, lo más apasionante, ¿no? El dar a conocer cosas nuevas, ¿no? Bueno, sobre la enfermedad. Ya, claro. Imagino, ya lo has comentado antes también, pero ahora es muy conocido el tratamiento con las células CAR, ¿no? Sí. Y también pues hay biespecíficos, los conjugados y todo esto. Todo esto está en estudios con pacientes que en tercera, cuarta, quinta recaída. Cuando lleguen a las primeras líneas, ¿tú crees que conseguirán resultados? De momento, el perfil de respuesta, sí, de eficacia, sí, el perfil de toxicidad sí, y todo eso es favorable. Y de hecho, ya se están aplicando en fases más precoces Sí. que hace 2 o 3 años. Estáis con estudios. Exacto, y con hay pacientes. estudios de la industria, las Sí. mismas industrias que han pues, desarrollado los IMIDs, Sí. los que han desarrollado el nivel del proteasoma, pero no solo esto, sino que hay estudios académicos pues, en Nueva York y hay estudios académicos, por ejemplo, en Barcelona, Sí. en el Hospital Clínic, hemos desarrollado un propio CAR Sí. anti-BCMA que lidera el doctor Carlos Fernández de la Rea Sí. y que se ha hecho un estudio de tratamiento del mieloma avanzado, pero no en fase muy, muy avanzada. Menos. Menos. Y Sí. entonces se han incluido 30 pacientes de 5 hospitales de España Ah, qué bien. y estos resultados son muy buenos Sí. y se presentarán en el próximo Congreso Americano, en el ASH, en diciembre de este año, ¿no? Y entonces el desarrollo de los CARs estos Sí. ha sido en la propia institución. Servicio de Inmunología, Fundación Carreras, Sí. IDIVAPS, es Lo habéis una hecho allí. universidad Sí. de Barcelona, Sí. todo se ha hecho allí, todo el Sí. proceso de este CAR. Sí. Y entonces, claro, este CAR pues se va a aprobar seguro Sí. porque los resultados son muy buenos y tal. Ahora se está haciendo un estudio ya expandido Sí. de este propio CAR y, claro, el precio es muy inferior, Claro. es la cuarta parte de un CAR convencional. Es decir, el desarrollado así académicamente en una institución, ¿no? Por tanto, El desarrollo académico, para los que no lo sepan, ¿no? O sea, es muy complejo. sí, pero bueno, que no está la industria farmacéutica En este no. en este. En este no, en este no. Esto Son es propio del propio hospital. Del propio hospital, de becas Sí, y exacto. Es con una financiación tal, de con otra manera. financiación propia Sí. que se ha desarrollado este CAR, ¿no? Sí. Y yo cuando empezaron, la verdad es que yo siempre soy muy escéptico, muy realista Sí. y digo, bueno, pues veremos. Como cuando la talidomida pensé, puede ser que la talidomida de estos resultados que se publicaron en 1999. Sí. Y lo pregunté a un compañero en el Congreso de Estocolmo Sí. y me dijo, sí, yo lo he dado y responden. Y cuando llegué lo empecé a dar Sí. y lo di a un médico que estaba en quinta recaída y tal, fase muy avanzada. Y claro, como era un fármaco con tan mala fama, y yo le dije, pues mira, te podríamos dar talidomida. Y, ¿talidomida? ¿Aquello? ¿A mí? Digo, sí, porque mira, vengo de Estocolmo, del Congreso Internacional de Mieloma, Sí. y se ha publicado esto y me han dicho que... Dice, ¿a cuánto se lo has dado? Digo, a ninguno. Tú serás el primero. Dice, pues ¿por qué no empiezas con otro y que yo sea el segundo? Digo, no, hombre, porque tú eres amigo mío, colega, y no me vas a denunciar. Entonces, y le fue muy bien. Bueno. Y le fue muy bien. Y en aquel momento, este paciente se diagnosticó en 1986 Sí. con un plasmocitoma grandioso, Sí. insuficiencia renal, lesiones óseas y tal, y vivió con el mieloma, a pesar de la limitación de los tratamientos, Sí. 17 años. Bueno. Es decir, que esto, pues... Sí. Me estás hablando de hace muchísimos y entonces años. me apasioné con Sí. los resultados de la talidomida, Sí. porque yo pensaba que esto no sería, y sí, y entonces empecé a creer en todo. Pero incluso así, cuando en el hospital dijeron que desarrollarían los CARs para la leucemia, que así empezamos,
Sí. Y luego para el mielomaidal pensé, esto es tan complicado que difícilmente, pensé, tendrán éxito. Y Ya. lo tienen. Es decir, que... Sí, sí, que se ha conseguido. que se ha Sí. conseguido una cosa que yo pensaba decir, ay, madre mía, ¿dónde se meten Ya. a desarrollar eso ellos solos? Ya, De claro. inmunología, Claro. del IDIBAPS, Sí, de la universidad. Es decir, que bueno, pues con trabajo, Sí, pico y pala. pico y pala, pues se puede conseguir muchas Bueno. cosas, ¿no? Entonces, el futuro es esperanzador. Es esperanzador porque lo tenemos aquí. Exacto. Más cosas vendrán. Sí, claro. O será mejor dentro de 10 Más años. cosas vendrán. Sí. Pero con lo que tenemos, Estamos mejor. muchísimo, porque es impensable, Sí. hace 20 años, Sí. es impensable Lo que está pasando ahora. lo que se ha evolucionado en el tratamiento del mieloma, ¿eh? Sí. Y de la amiloidosis Bueno, también. y vosotros habéis formado parte De esta esto. pequeña historia, ¿no? y es importante que se sepa. Bueno, Joan, muchísimas gracias. De nada, por encantado en haber compartir compartido este rato este ratito, contigo. ¿no? Y bueno, que para los Y pacientes, que quede pues esto siempre... pues, para que los pacientes te escuchen, ¿no? Exactamente. Y sepan todo lo bueno que está por venir. Exactamente. ¿eh? Bueno, pues Pues gracias. nada, a vosotros, Vale. Teresa.